Arrancamos nuestra exploración de hoy con una idea bastante potente del material que tenemos entre manos. Dice, el camino no comienza cuando pones el pie sobre la senda, sino cuando decides abrir el corazón a la voz que te llama. Sí, la verdad es que esa frase, captura muy bien la esencia de la fuente que vamos a analizar hoy. ¿Qué es? Son extractos de un Manual del Peregrino, es de la Fundación Civic y se centra en el camino portugués. Pero ojo, específicamente el tramo gallego, desde Tui hasta Santiago. Ujú. Y lo que me parece más interesante, de verdad, es su doble enfoque. Doble enfoque, ¿a qué te refieres exactamente? Pues mira, por un lado, profundiza en lo que es el viaje espiritual clásico, ¿no? La peregrinación jacobea de siempre. Claro, lo tradicional. Pero, y aquí viene lo diferente, lo entrelaza con un itinerario de lo que llama liderazgo consciente y transformador. Ah, vale. Liderazgo. Eso es menos habitual en guías del camino. Exacto. La Fundación Civic, su trabajo va por ahí, por integrar el desarrollo espiritual con una visión de liderazgo, pero un liderazgo de servicio, ¿sabes? Y utilizan el camino como una metáfora y a la vez una escuela práctica para esto. Entendido. O sea que nuestro objetivo hoy es meternos a fondo en esa perspectiva particular. Eso es. Ver cómo interpretan el significado del camino, qué lecciones proponen sacar de las etapas y cómo conectan esa experiencia física, el caminar, con un crecimiento interior y un liderazgo más humano, ¿no? Justo. Una inversión en cómo ve Civic este camino portugués. Perfecto. Pues empecemos por ahí, por el contexto. ¿Cómo presenta el manual este camino en concreto? Pues de forma breve lo sitúa como una ruta jacobea muy antigua. Dice que surgió tras el hallazgo de la tumba del apóstol, allá por el siglo IX, y que se consolidó a partir del XII, con la independencia de Portugal. Menciona puntos de partida como Lisboa o Porto y el paso natural a Galicia por Tui, cruzando el Miño. Sí, entre Valença y Tui. Y destaca, por qué ganó popularidad. Era una ruta segura, de clima más suave que otras, y que tenía una buena red de hospitalidad ya histórica. Monasterios, hospitales, menciona Pontevedra, Caldas, Padrón. Exacto. Y lo enmarca también como un símbolo de fraternidad ibérica. Pero vamos, más allá de la historia pura y dura, el meollo está en el significado espiritual que le da. El camino como metáfora del viaje interior, ¿no? Sí, eso es. Despojarse, purificarse, abrirse a lo trascendente. Y recalca mucho, por lo que vi, que no se trata solo de llegar a Santiago. Para nada. Es el proceso. Un proceso de reencuentro, de sanación, de reconciliación. Lo llama, de hecho, una escuela de conversión. Una escuela. ¿Y cómo funciona? Pues usa símbolos. El polvo del camino es el ego que se disuelve, el cansancio fortalece el espíritu. La comunidad de peregrinos es como una imagen de algo más grande en marcha. Entiendo. Y aquí introduce un matiz que me parece muy interesante y muy propio de este manual sobre el camino portugués en sí. Lo describe como un reflejo de la dulzura del discipulado. Dulzura del discipulado. Suena diferente, distinto a la imagen típica del camino, más de esfuerzo, de sufrimiento heroico, quizá. Justamente, el manual sugiere que esta ruta, por su perfil, quizá no exige tanto la hazaña épica como, un ritmo constante, una perseverancia más humilde. O sea, más enfocada al encuentro. Sí, al encuentro con uno mismo, con los demás, con lo divino. Más que en la conquista, ¿sabes? Lo define como el camino del corazón humilde y perseverante. Es una visión, digamos, menos centrada en la dureza física y más en la disposición interior. Y eso me lleva a la otra capa que mencionabas, el liderazgo. ¿Cómo se une esa dulzura, esa humildad, con la idea de liderar? Pues el manual propone que el camino es en sí mismo una escuela de liderazgo espiritual. ¿Y qué es liderazgo espiritual para Civic? Pues según lo definen ellos, no se basa en el poder o el control. Nada de eso. Se basa en el servicio, la compasión, la presencia, la coherencia interior. Vale. Se aprende a guiar caminando con otros, escuchando, sosteniendo. La autoridad, dicen, nace de la humildad, de reconocer la propia necesidad y también la del otro. Entiendo. Es un liderazgo que emerge de la propia experiencia de ser peregrino, ¿no? De ser vulnerable, de necesitar ayuda y a la vez de ofrecerla. Exactamente. Y esta idea, de verdad, impregna todo el manual. No es solo teoría, ¿eh?
estructura todo el recorrido en etapas que integran la reflexión espiritual con claves muy concretas de este tipo de liderazgo. Usa la propia experiencia del caminar como si fuera el aula. Entonces, ¿la meta final no es solo la Catedral de Santiago? No, que va. El manual insiste mucho en que llegar a Santiago es, en realidad, el comienzo del verdadero camino. El verdadero camino. Sí, el que se recorre luego en la vida cotidiana. El propósito real es la transformación interior. Hay una cita que lo dice muy claro. No para que llegues antes, sino para que llegues siendo otro. Qué bueno eso. El milagro no es tanto llegar, sino descubrir lo divino en lo humano y aprender a caminar en la vida con consciencia, con amor, con servicio. Muy potente esa redefinición del objetivo. Me gusta. Veamos entonces cómo aplica esta filosofía a las etapas concretas, de Tui a Santiago. Sé que el manual las divide en 6, pero quizá, en lugar de detallar cada kilómetro, podríamos centrarnos en las lecciones clave que propone sacar del recorrido. ¿Te parece? Sí, me parece una buena idea. A ver, el manual estructura cada etapa súper completa, con símbolos, lecturas bíblicas, reflexiones, claves de liderazgo, preguntas, oraciones, una pedagogía muy trabajada. Muy estructurado. Sí, pero podemos agruparlas para pillar la progresión que propone. Por ejemplo, las primeras etapas, desde Tui hasta Redondela, se centran mucho en la entrega y la confianza. Claro, el inicio del camino, cruzar ese puente internacional sobre el Menio desde Tui. El manual lo presenta como un símbolo fuerte, ¿verdad? Sí, totalmente. Dejar atrás lo conocido, la rutina, el control. El querer tenerlo todo atado. Exacto. El manual lo usa para hablar de la humildad del principiante, el primer paso como un acto de confianza, más que de fuerza. Y la clave de liderazgo que asocia es esa: soltar el control, confiar en la guía interior, caminar con fe más que con certezas. Y la segunda etapa, hacia Redondela, profundiza en eso. Sí, en caminar por fe, no por vista, como dice la cita bíblica que propone. Aceptar la incertidumbre cuando el camino no está claro o cuando el cuerpo empieza a pesar. Es aprender a sostener la dirección sin ver necesariamente el horizonte inmediato. Y todo esto, claro, enmarcado en un contexto histórico, pasando por Tui, que fue ciudad episcopal, y llegando a Redondela, la Villa de los Viaductos, ambas con mucha tradición jacobea. Es interesante cómo el manual usa tanto el paisaje físico como el viaje interior. Totalmente. Los entrelaza constantemente. Luego, el itinerario propone como un cambio de ritmo. Al llegar a la zona de Pontevedra, concretamente en la etapa hacia Santa María de Alba, el enfoque se desplaza, va hacia el encuentro y la sanación interior. Aquí es donde entra en juego ese proyecto específico de Civic que mencionaba el manual, ¿no? Lo del centro espiritual en Santa María de Alba. Exacto. Esa etapa, que pasa por la monumental Pontevedra con su santuario de la Peregrina y todo eso, bueno, culmina un poquito más allá, en la pequeña iglesia románica de Santa María de Alba. Y el manual la presenta como un corazón espiritual del itinerario, un lugar para detenerse. Sí, para detenerse deliberadamente. La reflexión aquí es clave. Es el paso del hacer al ser, del esfuerzo a la gracia. Es reconocer la necesidad de parar, de escuchar más profundo, de ser acompañado. Y eso redefine la hospitalidad, ¿no? No solo como dar, sino como dejarse recibir. Por Dios, por los otros. Justo. La sanación viene de sentirse mirado con ternura, escuchado sin prisa, y el liderazgo asociado. ¿Cómo lo enfocáis? Pues se transforma en acompañamiento. El líder no dirige tanto como sostiene, no enseña tanto como escucha. Es una presencia que facilita que el otro, encuentre sus propias respuestas. Es un punto de inflexión importante en el viaje que propone el manual. Entiendo el cambio. Y después de esa pausa para profundizar, ¿hacia dónde nos lleva el manual? ¿Cuál es el siguiente paso? Pues nos lleva hacia la purificación. La etapa siguiente, la que va hacia Caldas de Reis, utiliza mucho el simbolismo del agua. Que en Galicia, claro, está por todas partes. Ríos, fuentes. Exacto. El agua como maestra, que limpia, que refresca, que da vida. La reflexión que propone es la de soltar lo que sobra, las resistencias internas. Hay una frase que dice: deja ir lo viejo. Y claro, llegar a Caldas de Reis, la antigua Aquae Calidae Reis romana, con sus aguas termales,
Pues refuerza totalmente esa metáfora. Sí, es perfecto. Un baño literal y sobre todo figurado. La purificación del corazón. Sí, la reconciliación, el perdón que libera. Y el liderazgo que se asocia aquí es el que nace de la transparencia interior. La vulnerabilidad no como debilidad, sino como el espacio por donde puede circular la gracia, ¿sabes? ¿Vale? Un líder que fluye como el agua, que limpia sin herir, que transforma sin imponer. Su poder reside en la suavidad y en la presencia. Ya veo el arco que va trazando, la entrega, confianza, encuentro y sanación, purificación. ¿Qué viene después? Ya cuando Santiago está más cerca. Pues las últimas etapas, de Caldas a Padrón y luego de Padrón a Santiago, se centran en lo que llama el fuego interior, la misión y la transformación final. El fuego. Sí, cuando el cuerpo está más cansado, pero la meta se vislumbra, el manual invita a conectar con esa llama interior, con el propósito inicial del viaje. ¿Por qué empecé? El fuego como energía, como iluminación, Sí, como la presencia que impulsa, ¿no? eso es. Y Padrón, claro, es un lugar simbólicamente muy potente en toda la tradición jacobea. Hombre, claro, donde dicen que llegó la barca con el cuerpo de Santiago. Justo, pues el manual lo interpreta como un símbolo de misión y de envío. Es como si una voz interior te dijera, vale, has llegado hasta aquí, ahora te toca a ti continuar mi obra. Ah, qué interesante. Se enciende esa chispa del espíritu para llevar lo vivido a la vida cotidiana. Y el liderazgo aquí, pues, se alimenta de ese fuego del propósito. Un líder encendido que ilumina e inspira, pero desde su propia coherencia, no imponiendo. Y la última etapa, ya la llegada a Santiago. Es la culminación, claro, pero sobre todo el manual la enfoca como la transformación y el envío. El envío. Sí, la reflexión se centra en que el camino exterior termina, pero ahí empieza de verdad el interior. Todo lo vivido cobra sentido. La llegada a la catedral, el abrazo al apóstol, no se ven como el final, sino como una especie de consagración y un envío de vuelta al mundo. Como un gracias y ahora envíame de nuevo. Algo así. Entonces el liderazgo aquí alcanza su plenitud en el servicio. La autoridad no viene del poder que acumulas, sino de la luz interior y de la coherencia. El líder regresa para iluminar desde dentro, viviendo su propia vida como camino. ¡Wow! Esa es la visión completa que propone el manual. Un itinerario muy, muy pensado, que usa cada tramo, cada símbolo, cada lugar histórico, desde Iria Flavia, que menciona, hasta Milladoiro y la propia catedral, para construir toda esta narrativa de transformación interior y de liderazgo servicial. Me parece fascinante cómo estructura una experiencia que es tan personal como el camino, con una pedagogía tan definida, tan pautada casi. Y además de estas reflexiones, el manual incluye herramientas prácticas, ¿no? Algo mencionaste. Sí, sí. Brevemente menciona una guía para organizar el día en el camino, sugiere momentos de oración, de ayuno consciente, la misa donde sea posible, incluso círculos de reflexión en grupo, Ajá. un checklist práctico, lo típico, y también una guía de Lectio Divina. Lectio Divina. ¿Puedes explicar brevemente qué es para quien no lo conozca? Sí, claro. A ver, es un método tradicional de oración con las escrituras, muy antiguo en la tradición cristiana. Tiene como 4 pasos: leer, lectio; meditar, meditatio; orar, oratio; y contemplatio. Es una forma de escuchar la palabra de Dios de manera muy profunda y personal. El manual la propone como una herramienta para nutrir la reflexión diaria en el camino. Entendido. Interesante que incluya algo tan específico. Y también mencionaba algo de códigos QR. Sí, bueno, para acceder a audios, unos con información histórico-cultural de cada tramo y otros sobre el estatuto jurídico del peregrino. Es una forma de conectar la tradición con recursos más actuales. Todo está, digamos, diseñado para apoyar esa doble dimensión, el viaje exterior y el interior. Y todo esto culmina en un compromiso personal, ¿no? Al final del manual. Así es. Lo llama el compromiso personal del peregrino cívic. Quien sigue este itinerario, de alguna manera declara que ha vivido el camino como una experiencia de encuentro, de aprendizaje, de transformación. Y se compromete a... Pues a mantener viva esa llama del espíritu, a servir con humildad, a cuidar la creación y a las personas y, fundamentalmente, a continuar el camino interior en la vida diaria, con fe, esperanza, gratitud. Lo cual enlaza perfectamente con la ofertado de continuidad que hace Civic, ¿no? Con su comunidad y su red internacional de mentores espirituales.
O sea, no te dejan solo al llegar a Santiago. Exacto. La idea es que el liderazgo y el crecimiento espiritual se nutren y se sostienen en comunidad. Y la frase final del manual, bueno, lo resume todo. El camino continúa dentro de ti cada vez que eliges amar. Si hacemos una síntesis rápida, lo que hemos visto es un manual que presenta el camino portugués, este tramo gallego, no solo como una ruta física, sino como un itinerario pedagógico muy estructurado. Sí, totalmente. Busca facilitar una transformación interior y a la vez desarrollar un liderazgo consciente, basado en el servicio, en la humildad. Usa cada etapa como una lección, desde la entrega inicial hasta la misión final. Yo diría que lo más destacable, especialmente para quien busca conocimiento bien organizado sobre diferentes enfoques del camino, es precisamente esa visión integral. Cómo conecta historia, espiritualidad profunda y claves de liderazgo muy concretas. ¿Sí? Y sobre todo esa insistencia en que la llegada a Santiago no es el fin, es el verdadero comienzo de vivir con un propósito renovado. La meta es la transformación y el envío a la vida cotidiana. Y esa idea final que mencionabas, el camino continúa dentro de ti cada vez que eliges amar. La verdad es que da que pensar. Sí, Si aceptamos esa idea de que el camino es, en esencia, un viaje interior que se refleja en nuestras elecciones diarias, más allá de si hemos recorrido o no una ruta física concreta, pues, ¿qué pequeño paso podríamos dar hoy mismo en ese camino interior? ujú, Quizá algo inspirado por estas ideas de presencia consciente, de servicio humilde, o simplemente la valentía de soltar algo que ya no nos sirve, como decía el manual. Es una reflexión interesante para seguir dándole vueltas cada cual por su cuenta.